Bueno, para hablarte un poco de mi currículum y mi trayectoria dentro del deporte, se puede decir que inicié a los 17 años organizando eventos deportivos en mi ciudad natal, Maracaibo, y eso me llevó al fútbol profesional. El fútbol profesional, debido a que en estos eventos deportivos conseguíamos muchos jugadores de gran talento que no tenían la oportunidad de trascender al fútbol profesional y obviamente esa inquietud de por qué estos jugadores quedaban sin oportunidad de jugar profesional y terminaban jugando en estos eventos nos llevó a esa iniciativa. Luego logré, con un grupo de empresarios colombianos, fundar un equipo llamado JBL del Zulia, que fue un equipo que ascendió a primera división en 3 años, en ese periodo de tiempo, 2013-2016, y actualmente trabajo con Ciudad Vinotinto, un equipo de segunda división ubicado en Oriente, también en un cargo de gerencia general. Bueno, los objetivos para este año son variados, ¿no? Digamos que ha sido un año complicado a nivel de operatividad, lo cual nos ha llevado también a dos elementos muy importantes, que ha sido la capacitación, porque todo ese tiempo que tenemos en nuestras casas para reflexionar, para visualizar qué hicimos de manera correcta o incorrecta durante los últimos años, ahora tenemos ese tiempo. La dinámica del fútbol a veces no permite la autoevaluación y estos tiempos han sido ideales para la autoevaluación. Y lo otro es la transformación de nosotros como profesionales a un mundo que realmente no es igual al que estábamos viviendo. Tenemos que tomar, el mercadeo cambió, el marketing cambió. Bueno, el cambio que se suscitó con respecto a la pandemia nos ha generado toda una adaptación del deporte en el sector salud. Ya sabemos que el protocolo para poder realizar un partido, para poder organizar un evento cambió. Entonces, ciertamente son dos cambios importantes, la autoevaluación, la reestructuración de los planes de juego, de los planes de viaje, el plan salud en cada uno de los clubes. Toda esa información nueva que hemos manejado la hemos tenido que internalizar. Quizá no ahorita para ejecutarla porque en Venezuela no hemos arrancado operativamente el fútbol, pero ya sabemos que probablemente esto sea algo que nos vaya a acompañar el próximo año en el ambiente deportivo. Mi sueño como profesional creo que es el sueño de todos los venezolanos que trabajamos en el deporte, en este caso el fútbol. Es importante para todos los venezolanos, siendo el único país suramericano en no asistir a una cita mundialista, que todos contribuyamos directa, indirectamente en lo que es ese sueño de nuestro país de estar en un mundial de fútbol. Creo que en el ámbito profesional ese sería un gran sueño a realizar, participar en lo que significa, porque todos tenemos diferentes capacidades y podríamos eh, formar parte de esa estructura. Obviamente, a mí no me correspondería dirigir o asistir o preparar físicamente, pero podríamos ser parte de todo el andamiaje de una coordinación deportiva, de una gerencia deportiva dentro de un proceso de selección o dentro del mismo proceso que estamos viviendo todos profesionales en nuestros clubes, aportar jugadores a la selección para que ese objetivo nacional se logre, que es llegar a un mundial de fútbol. ¿Sabes que eso es una pregunta? ¿Qué representa el fútbol en mi vida? Es una pregunta bastante, la he repetido durante mi carrera, porque mis inicios en el deporte no fueron en el fútbol, sino en el béisbol. Pertenezco a una familia natural del béisbol. Mis tíos fueron selección del país en categorías menores de béisbol. Mi abuelo fue fundador de una liga importante de béisbol en Maracaibo llamada Coquibacoa, de donde salen jugadores importantes de grandes ligas. Y, y siempre el fútbol fue una pasión de lejos, un deporte que admiro, que disfruto, más no fue pasión de fanático. Y eso creo que me ha permitido de alguna manera trabajar en el fútbol con menos fanatismo y más objetividad. Cosa importante para los gerentes porque muchas veces gerentes
siente un fanatismo exacerbado dentro de su profesión, y eso a veces es complicado para poder trabajar objetivamente. Entonces creo que el fútbol tiene un lugar muy especial en mi vida porque ha sido mi profesión, ha sido el espacio donde me he desarrollado, siento gran admiración y respeto por todas las partes que comprenden lo que es el fútbol, solo los jugadores, los entrenadores, eh, la prensa, los fotógrafos, el fanático, y de alguna manera el fútbol tiene ese espacio en mi vida, pero no, quizás no con el fanatismo y la parte tan visceral que la mayoría de la gente que vive del fútbol lo siente. Eh, Obviamente me fascina lo que es el deporte, su estructura. El fútbol es el deporte más practicado en el mundo y es una pasión que incluso trasciende lo social, lo político y lo económico. Y de alguna manera lo veo, lo entiendo así. Y me considero una parte, un granito de arena que todos tenemos que aportar para que siga creciendo. Pero bueno, eso es el fútbol en mi vida y en mi carrera. Bueno, una de las preguntas más usuales que le realizan a los gerentes es la metodología para conformar las plantillas. Creo que es muy importante al inicio de todo tener muy claro el presupuesto con el que cuenta el club. En muchas partes del mundo eso es algo habitual, tener 3 meses antes, 6 meses antes, el presupuesto con el que vas a contar al año siguiente. Eso te permite ver qué contrataciones puedes hacer, qué tipo de proyectos puedes realizar. Porque muchas veces antes de arrancar la temporada es bueno fijar qué objetivos puedes alcanzar con el presupuesto que tú tienes. Normalmente a mayor presupuesto, mejores resultados. No siempre es así. Obviamente hay cierto espacio para la creatividad que pueda tener el gerente, la misma directiva en la contratación de jugadores y obviamente el trabajo que pueda realizar el técnico con los jugadores durante la temporada. Sin embargo, al tú tener un presupuesto, debes fijar una meta o un objetivo para la temporada y cuál es, de alguna manera, la filosofía de la institución. Es decir, si yo tengo un presupuesto bajo, tengo que decidir entre traer jugadores de bajo presupuesto en cuanto a edad y todo eso, o armar un presupuesto en base a unas categorías menores sólidas que nos permitan jugar con juveniles durante la temporada, que es una manera bastante viable de reducir gastos. Esto se fija durante la parte previa de la temporada y en base a eso tú realizas todo un escauteo y un trabajo en base a tu plantilla, en base a la estructura que ya tú tienes de tu club, porque creo que lo fundamental es desarrollar el talento juvenil que tú vienes trabajando. Muchos equipos no invierten la cantidad de dinero suficiente en su proceso formativo y después tienen que salir al mercado a adquirir los jugadores porque no tienen un lateral izquierdo que pueda de alguna manera asumir un rol dentro de la temporada. A veces tú tienes un sistema formativo bueno, pero no tienes la producción del jugador que tú necesitas para el momento. Entonces siempre es importante que tú estructures tus categorías menores y que esa sea tu base. Creo que a nivel internacional lo hemos visto con equipos como el Arsenal, como el Barcelona, como el Ajax, que tienen su estructura fundamental en esa cantera que ellos vienen desarrollando y de ahí parten en la búsqueda de jugadores que complementen esa estructura. En Venezuela pasa similar. Hay equipos que tienen mayor presupuesto, por lo tanto pueden contratar jugadores de mayor eh, costo mensual, pero hay equipos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Antes de comprometerte con jugadores que no vas a poder cancelar, creo que es mejor estructurar un proyecto en base a las fortalezas que podrías tener. Es mucho más rentable tener un jugador juvenil, que además de eso, creo que en Venezuela el mayor negocio que puede tener un club profesional es el desarrollo de sus canteras. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mayor ingreso que puedes obtener durante una temporada es la venta de un jugador. Solo hay 8 cupos internacionales, la mayoría de los cupos internacionales no representan una suma suficiente para un presupuesto nacional, así que el desarrollo de talento juvenil siempre va a ser una alternativa que tiene todos los bemoles de las circunstancias y todo lo que está alrededor de la venta de un jugador, que no es algo fácil, sobre todo ahora en esta época, pero es una buena apuesta tener jugadores juveniles jugando a nivel profesional. Entonces, de alguna manera, ese método viene
de estructurar desde el momento de elaboración del presupuesto hasta posteriormente la selección de jugadores, paso a paso, qué es lo que quiere la institución, qué recurso cuenta para lograrlo, y posteriormente viene la etapa que todo el mundo considera que es la esencia, que es la adquisición de los jugadores. Al tener tú un técnico que tiene un perfil, no todos los técnicos son similares, hay diferentes maneras de trabajar con los técnicos. Hay clubes que traen un técnico para que armen un equipo, hay clubes que traen un técnico y conjuntamente arman el equipo, y hay clubes que tienen su proyecto y el técnico simplemente se ajusta a ese proyecto. Yo creo que la medida intermedia, donde tanto club como técnico participan en la estructuración, donde el técnico entiende qué es lo que debe dejar a la institución, porque muchos técnicos pasan por los clubes y son los típicos técnicos que dicen, bueno, destruyó el club. No lo destruyó. Los dueños permitieron que destruyera el club, porque al final quien marca la pauta institucional son los dueños o la gerencia del club. Entonces, el técnico, obviamente, si tú le das el recurso y trae los jugadores que quiere, probablemente cuando él se vaya, los jugadores se vayan con él, quizá los jugadores que trajo te sirven para ganar en el momento, más no para hacer proyectos, así como hay técnicos que velan por los proyectos, que hacen ciclos de 3, 4 años, dejan un núcleo de jugadores juveniles desarrollados, otros vendidos, y de ahí obviamente nace estructuras más sólidas. Yo considero que ese es el deber ser, traer técnicos que entiendan el proyecto institucional, que la institución no se acaba la temporada siguiente, que haga procesos que tengan una duración más larga, que dejen cimientos para otras generaciones de futbolistas, porque el fútbol es un ciclo. Después que un jugador sale, ese recurso parte tiene que ir otra vez a la formación de otros jugadores, para que de alguna manera cíclicamente todos los años tú tengas jugadores de talento que te pueden brindar recursos de dos maneras. Una, jugando, porque obviamente al tú tener un juvenil que juega, es una inversión que no hace de un jugador de afuera. Y vendiéndose, ¿por qué? Porque ya después que él juega, que tú le das la oportunidad, se hace una sociedad donde el jugador se desarrolla, y el jugador al desarrollarse se convierte en un bien más valioso. Entonces, de alguna manera, esa es la parte fundamental para mí de la estructuración. Después vienen otras cosas, que por ejemplo, normalmente tú armas tu institución de manera que tú tengas una profundidad de plantilla. No necesariamente en cuanto a talento, porque el talento, como te digo, depende de muchos factores, pero sí es importante que, por ejemplo, una institución tenga dos laterales izquierdos, dos laterales derechos, un jugador que esté destinado teóricamente a ser el titular, otro que siempre le dé que tenga la oportunidad, más no interrumpa el proceso del jugador que tú estás tratando de visualizar, y ahí manejas también los perfiles. Tú te vas al mercado. ¿Cuál es el mercado hoy más importante en Venezuela? El de Estados Unidos por el momento. Ha sido, como decir, el nuevo mercado del jugador venezolano. ¿Qué busca el norteamericano en el jugador venezolano? Bueno, la velocidad, la capacidad técnica. Entonces trato de desarrollar jugadores que sean apropiados también para el mercado que yo estoy tratando de concebir. Sin embargo, eso es algo relativo, porque si yo tengo un jugador de talento que creo que puede llegar a Europa, que es como decir el sueño dorado de todo futbolista venezolano, yo me salgo quizás del criterio sesgado para un solo mercado y me dedico a un jugador para desarrollarlo a nivel general. Entonces, de alguna manera, los perfiles son importantes porque también hay un común denominador en el mercado venezolano. Por ejemplo, por muchos años no había laterales izquierdos ni en selección ni en muchas partes del mundo. En los últimos años hubo la transformación de Luis Mago en un lateral izquierdo, siendo un jugador de más perfil de central, porque el mercado lo requería. Casos como el de Miguel Navarro, que está hoy en el Chicago Fire, casos puntuales donde el jugador se desarrolló específicamente para una necesidad. Entonces es importante visualizar los perfiles, qué es lo que necesita un mercado. Lamentablemente, por ejemplo, el venezolano tiene un perfil físico, lamentablemente para unas cosas, afortunado para otras. En los últimos años Venezuela ha desarrollado una cantidad de jugadores talentosos, los llamados 10 de otra época, y eso ha permitido que jugadores como Otero, Savarino, Soteldo, hayan tenido una evolución importante y hayan tenido un posicionamiento importante a nivel internacional. Entonces, de alguna manera, trabajar con perfiles
no nos asegura nada, pero nos acerca a los objetivos institucionales, que es la venta de jugadores, que es el desarrollo de un proyecto, que es el ciclo del dinero dentro del fútbol. Mucha gente piensa que el fútbol es simplemente la pelota y los partidos, y el fútbol tiene una trascendencia importante. Recuérdense que el fútbol es una de las principales economías del mundo actualmente. Maneja tantos recursos como industrias como la siderúrgica, como el petróleo, y eso significa que debe verse como un negocio, debe verse como una institución económica. Por lo tanto, la integración de lo deportivo, del fanatismo, de la pasión, a la parte económica debe estar soldada durante la estructuración de una plantilla para no caer en esas plantillas que muchas veces lo comentábamos fuera del ámbito deportivo. Mira, ese equipo llegó a ser campeón y desapareció. Llegó a una Copa Libertadores y desapareció. ¿Por qué? Porque quizás no había la estructura económica para sostener una participación en una Copa Internacional. Entonces, es importante que en esa metodología de conformación de la plantilla no solo queramos ganar hoy o mañana, sino creo que es importante que se visualice un proceso a corto, mediano y a largo plazo para hacer sustentable la institución a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cuál creo que debe ser el perfil profesional de un director deportivo? Creo que los perfiles van a depender mucho de la institución. La institución debe buscar el perfil que corresponda a la estructura y a la filosofía de trabajo que tenga. Hay muchos clubes que el director deportivo consideran que debe ser un exjugador de fútbol, porque el exjugador de fútbol convive con otros jugadores, tiene la experiencia de manejo de directores técnicos y de alguna manera tiene su aporte. Yo creo que en mi caso particular, que no practiqué el fútbol a nivel profesional, simplemente lo jugué a nivel amateur, más bien me ha beneficiado el hecho de no ser jugador, pero es un caso muy particular. ¿Por qué considero que me ha beneficiado? Porque quizás el fútbol en su dinámica deportiva tiene ciertas características que en el ámbito académico no son usuales. Yo soy graduado en Derecho, especializado en Derecho Deportivo Internacional y Gestión Deportiva Internacional, por lo tanto tengo un concepto más académico. Siempre me rodeo de jugadores, exjugadores, exentrenadores o entrenadores, porque de alguna manera necesitas el contacto con el ambiente deportivo y con el día a día del deporte. ¿Ok? Sin embargo, considero que un director deportivo, para ser más objetivo, obviamente eh, debe estar centrado en la objetividad, no en la subjetividad que te da la parte pasional y de fanático de quien lo ha practicado, quien está dentro. Ojo, toda institución necesita para mí de todo, o sea, de tanto el exjugador, de tanto el académico, el preparador físico que tiene su parte empírica, pero también que tiene su parte académica. Y creo que de alguna manera el director deportivo tiene esa variedad. Eh, en mi caso tuve la oportunidad de ser gerente deportivo y gerente general muy joven. Tenía en ese momento 24 años, pero considero que la experiencia es muy importante. En mi caso tuve la oportunidad de vivirlo por ensayo y error, pero si yo tengo una institución que ya tiene ciertas expectativas, es importante que uno tenga 3, 4, 5 años en este trabajo, porque hay muchas cosas que las aprendí de la manera difícil, de la manera complicada, que es equivocándome. Hay muchos elementos dentro del fútbol que son mucho más complejos que lo que la gente cree. O sea, los temas contractuales, los procesos de fichaje, las logísticas, sobre todo en Venezuela, son bastante complejas. Durante el posgrado tuve la oportunidad de compartir con abogados y gerentes de otros países donde les costaba entender un poco las logísticas en Venezuela, porque Venezuela es un país que relativamente no es de los más pequeños, por lo tanto una logística de lado a lado en Venezuela puede ser de 24 horas de carretera, cosa que en la mayoría de los fútbol no se da, porque o son países más pequeños o son países grandes con vuelos de ciudad a ciudad. Entonces, de alguna manera,
considero que ser director deportivo requiere de cierta experiencia, requiere de conocimiento. Creo que un director deportivo sabe todo un poco, a diferencia del técnico que tiene que saber mucho sobre la parte de la parte física, de la parte técnica, de la parte táctica. El gerente general o director deportivo tiene que saber un poco de táctica, un poco de técnica, un poco de preparación física, un poco de medicina, un poco de psicología deportiva, un poco de mercadeo, un poco para poder ensamblar en torno a él toda la institución y todas las especialidades. Hoy en día el fútbol requiere muchas especialidades dentro de la misma institución. Ahora ingresaron la parte de analítica de video, la parte estadística, incluso de sabermetría que venía utilizándose en el béisbol y ahora se aplican en el fútbol. Entonces, un gerente, para poder ensamblar toda esa estructura, tiene que entender un poco de cada cosa. Tiene que haber sido delegado, si es posible, tiene que saber cómo es el funcionamiento de un camerino, no para participar en él, pero para entender su funcionamiento y de alguna manera poder ensamblar y hacer efectiva toda la estructura deportiva de una institución. ¿Qué falta por evolucionar y mejorar en el fútbol venezolano? Creo que hay un proceso que no se ha concluido, que no se ha concretado. En primer lugar, el proceso formativo de los profesionales en el fútbol venezolano. Somos uno de los países de mayor crecimiento futbolístico mostrado por el nivel de todos nuestros jugadores. Sin embargo, no existe una universidad del fútbol donde capacitemos a todos los profesionales en las diferentes áreas. ¿Qué sucede? Seguimos trabajando con empirismo en muchos de los aspectos y por eso el producto que ha mejorado por la iniciativa y el trabajo de muchas personas que han logrado aportar, no termina de trascender. No terminamos de trascender como país, no termina de trascender en la parte organizacional. ¿Por qué? Porque no hay profesionalismo, no hay profesionalización del fútbol. Es decir, crear academias de fútbol, crear cursos para entrenadores, preparadores físicos, gerentes, periodistas dedicados a la parte de prensa deportiva, psicólogos deportivos, médicos deportivos. Prácticamente a lo largo de mi carrera me ha tocado transformar a médicos deportivos, psicólogos a psicólogos deportivos, porque no se consigue el profesional especializado en esa materia. Y el fútbol, hay una palabra muy utilizada en el ambiente de fútbol que se llama la especificidad, que es esa parte autóctona, autónoma del fútbol a nivel conceptual. Y eso no se ha terminado de desarrollar en Venezuela, donde el periodista sea un periodista dedicado al fútbol, con conocimientos de fútbol, el psicólogo se haya preparado estrictamente en la parte deportiva y especializado en la parte futbolística para entender la dinámica, cómo se entrega una alineación, cómo se hace una nota de prensa. Esas son cosas que no se ven en la universidad, se desarrollan en la parte empírica. En otras partes del mundo existen universidades que te explican puntualmente en cada una de las áreas cómo debes ejecutar. Entonces creo que el primer paso en Venezuela es profesionalizar, crear una gran universidad del fútbol, una gran universidad del deporte para poder desarrollar. Después de eso es importante también desarrollar lo que es el proyecto de liga. La mayoría de las ligas internacionales son ligas privadas. ¿Qué son las ligas privadas? Asociaciones de clubes privados profesionales que deciden conformar una liga bajo la autorización que se ha tratado de hacer en los últimos años, pero no se ha concretado. ¿Qué les va a permitir eso a los clubes venezolanos? Mayor ingreso, por fin poder lograr un ingreso fijo por las transmisiones televisivas, que creo que a nivel internacional, a diferencia de Venezuela, es el principal en todas las ligas y incluso hablando de ligas poderosas como la Major League Baseball, la NBA, la NHL, la NFL, su principal argumento son las transmisiones televisivas. La liga que más recursos maneja es la inglesa y gran parte de ese recurso viene de las transmisiones de televisión. Entonces creo que ese es un paso también importante, la conformación de la liga, su establecimiento y obviamente
el inicio de las transmisiones televisivas pagas que nos permitan mostrarle al mundo el talento con el que participa en esta liga, obviamente generando un recurso que va a ayudar también al escenario, porque muchos dicen, bueno, es que lo que pasa es que los estadios venezolanos están en estado caótico. Sí, pero es que si no tengo ingreso para poder mejorar los estadios, caigo en ese círculo vicioso, o sea, mala imagen, poco ingreso, no tengo producto y quedo estancado en ese proceso. Pero creo que Venezuela, con un poco de trabajo, con un poco de visualización, podemos lograr que eso y muchos otros detalles menores puedan generar un mejor espectáculo y por ende que el fútbol siga creciendo y sigamos, podemos alcanzar la velocidad con la que han ido desarrollando los jugadores en los últimos años.